Hola, ¿qué tal? Ahora otro tema de interés, un relato en realidad, un relato que a mí me interesa, por supuesto, contarles. Hay una historia creepypasta, por así decirlo, que se relaciona con el metro de Santiago. He ido escuchando muchas cosas en relación al metro de Santiago, de nuestra ciudad, Santiago de Chile, y resulta muy interesante. Por ejemplo, hay un relato que me quedó dando vueltas aquí en mi cabecita cuando lo escuché y se los voy a relatar. Pero bien, cuenta el relato, dice el relato más bien, que una señora deja por escrito varias cosas en su agenda, en su diario de vida personal, un cuaderno escolar y a los años después, ya mayor, adulta, prácticamente a puertas de ser abuela, ella recoge estos diarios, estos cuadernos escolares donde ella anotaba muchas cosas y de pronto encuentra una anécdota, por así decirlo. Encuentra un pequeño escrito hecho por ella misma, pero hacía ya prácticamente 40 años atrás. Y refleja en cierta medida la idea más bien o el concepto de un viaje en el tiempo. Sí, un viaje en el tiempo, aunque ustedes no lo crean, aquí en Santiago de Chile. El relato es el siguiente. La señora Graciela dejó escrito en su cuaderno de vida, no digamos diario de vida, en su diario o cuaderno de vida, que un día su papá llegó muy molesto, de una manera muy extraña, diferente a todos los días, tipo 3:30 o 4 de la tarde a su casa. Y les cambió el televisor. Y después les contó algo extraño que le había sucedido. Esta historia data del año 1976. 1976. En aquel tiempo, Chile era gobernado por don Augusto Pinochet, es decir, estábamos en plena dictadura. Pero el metro de Santiago era prácticamente muy pequeño, de la estación San Pablo del metro hasta estación Moneda, no era más, era esa pequeña porción de la línea 1 del metro. El papá le contó y ella indudablemente después lo dejó escrito en su cuaderno, después se olvidó y recientemente ella recuperando cosas de lo típico que uno busca en cosas antiguas en su propia casa cuando se muda de un lugar a otro, encontró esos escritos de ella misma, pero cuando ella era adolescente, tendría 15, 16 años, a lo mejor estaría en tercero o segundo medio. Pero el relato es el siguiente. El papá trabajaba en el Paseo Ahumada o calle Ahumada, no sé si sería en ese momento Paseo Ahumada o calle Ahumada. La cosa es que él cuenta que su trayecto era desde estación San Pablo, pues vivían en aquellos años en la comuna de Lo Prado, ¿ya? Caminaba a estación San Pablo, subía al metro, llegaba hasta lo que es estación Moneda de hoy, y de ahí caminaba por la calle Ahumada hasta una zapatería. Y ese era su trabajo, trabajaba ahí el papá de esta señora. Y esa era su rutina. Y un día, él sale de su trabajo, de esa zapatería donde vendían y arreglaban zapatos, y se dirige al metro, a la estación Moneda. Y le llamó la atención porque había un grupo de música, de estudiantes de música, violines, violonchelos, trompetas, tocando en el paseo, ahí en la calle. Eso le llamó la atención porque nunca había visto eso. Y se quedó ahí un rato
Y en ese rato él se sintió medio mareado, sintió un mareo, pero así como lo sintió, de pronto, listo, desapareció y se fue. Se supone de que él salía tipo 5 de la tarde. Habitualmente su llegada era a las 6, más o menos, 18 horas de cada día de la semana. Y él se va caminando al metro, esa era su rutina habitual. Llega al metro Moneda y ahí abajo vuelve a sentir como este mareo, etcétera, y algunas personas que lo ven lo ayudan, porque era como que estaba a puertas de desmayarse. Lo ayudan, lo llevan y pasan el torniquete del metro y él desciende y baja. El problema está en que las personas que lo ayudaron no le preguntaron hacia qué lugar iba, es decir, si iba hacia la estación San Pablo. Es decir, es que el único destino era estación San Pablo, no había otra, pues el resto de las estaciones no existía. La cosa es que él viajó en el metro y la máquina siguió hasta que de pronto por los altoparlantes se escucha: próxima estación Manquehue. Por lo tanto, él le pregunta a la persona que está al lado de él a dónde estaba, y él le dice, la persona que está ahí al lado de él le explica que están en la estación Manquehue, y él le dice que yo voy a la estación San Pablo. Entonces debe cambiarse de antena. Y con ayuda de esta persona, pues él se sentía medio mareado aún, hace el transbordo, pasa por la parte superior de la línea y toma nuevamente, hace cambio de andén y parte nuevamente hacia lo que es la estación San Pablo. Y en el trayecto de regreso va escuchando por alta voz dónde van, en qué estación se va deteniendo el metro, hasta que él llega a la estación San Pablo. Lo curioso de esto es que él habitualmente salía de su trabajo tipo 5:30 y vía metro llegaba a las 6 de la tarde, a veces 6:30 de la tarde, dependiendo del tiempo que se demorara de ir de su trabajo a la estación del metro. La cosa es que cuando él sale, era pleno invierno, había mucha luminosidad, cosa extraña, y mira su reloj, y en su reloj apenas estaba indicando las 3:30 de la tarde, y él había salido exactamente, prácticamente a las 6. Debiera haber llegado a las 6. La salida de su trabajo era a las 5 de la tarde. Y cuando llega a su casa encuentra a su esposa, a su hija, estaban viendo un programa, una teleserie, las típicas teleseries de aquel entonces, y él se sienta preocupado, algo muy introvertido. Ellas le preguntan, él de manera ofuscada cambia la tele porque está molesto, porque no entiende lo que le ha pasado, y él les cuenta esta pequeña anomalía espacio-temporal. Ahora hablamos de espacio-temporal, pero en ese momento él no sabía. Y esta señora escribió en su cuaderno eso, estación Manquehue, cosa que en aquel entonces no existía. Por lo tanto, ahora ya mayor, siendo una ejecutiva de un banco, descubre ese manuscrito y ve de que la estación Manquehue ahora sí existe, pero hace 20, 30 años atrás no era así. ¿Habrá viajado en el tiempo aquel señor, aquel caballero? Él desafortunadamente ya está fallecido, pero es algo importante de destacar. ¿Se produjo un viaje en el tiempo? ¿Hubo algún portal que lo trasladó a esa época? Interesante poder averiguarlo. Ese fue el tema de hoy, viajes en el tiempo.